Ministro, que siempre esté dispuesto y disponible para hablar con nosotros. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Muy buen día. Muy buenos días. Ministro, ¿usted propuso a la Suprema Corte atraer el caso? Sí, efectivamente. ¿Por qué? A ver, nosotros tenemos una competencia originaria. Esto es lo que hacemos, asuntos que entran primero a un juzgado de distrito, luego suben a la Suprema Corte cuando tienen un tema de constitucionalidad, o van a un tribunal colegiado y vienen cuando tienen un tema de constitucionalidad. Digamos, es nuestro trabajo ordinario. Nosotros no conocemos en general de temas que le llamamos técnicamente de legalidad, es decir, asuntos en los que no está involucrado un problema de constitucionalidad, que una interpretación de nuestra Constitución. En el caso de la profesora Gordillo no se daba propiamente un tema de constitucionalidad. ¿Por qué razón? Por lo que se tiene que definir es cuáles son las condiciones de aplicación de la pena, de la prisión domiciliaria a personas con más de 70 años de edad. Entonces, el asunto no hubiera llegado naturalmente a la Suprema Corte de Justicia. Los abogados de la profesora Gordillo solicitaron a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción. El mecanismo es que uno de nosotros, de los ministros, le proponemos a los demás compañeros si están de acuerdo o no en atraer el asunto por considerarlo de importancia y trascendencia. Ahora, a mí me pareció el caso de importancia y trascendencia porque no hay definiciones claras en relación a cuándo o cuáles son las condiciones en las que las personas con 70 años o más que estén siendo sometidas a proceso deben recibir este beneficio. Son pocos los casos que se han dado. A la profesora Gordillo se le negó este beneficio, primero diciendo que su acto de formal prisión había sido dictado antes de que cumpliera 70 años de edad, y en segundo lugar que por tener alguna residencia en los Estados Unidos era probable que se fuera la justicia mexicana. Yo creo que este no es el criterio adecuado. Creo que hubiera sido bueno, entiendo las razones de mis compañeros, pero hubiera sido bueno que hubiéramos dicho, a ver, ¿por qué razones a los 70 años sí o no se puede compurgar o estar en el proceso? Todavía no está compurgando pena, se puede estar en el proceso en su domicilio. Esa era la razón básica del asunto. Pero me acaba usted de decir, ministro, que entiende las razones de sus compañeros. ¿Qué fueron cuáles principalmente? Básicamente consideraron que no son que es un asunto que no reviste interés y trascendencia. Es decir, las entiendo en términos humanos, no técnicos, ¿no? A ellos no les parece que es un asunto de interés y trascendencia. Es un asunto excepcional, por lo que decía al comienzo, no es de la competencia originaria de la Corte. Todos los miércoles que tenemos sesión en mi sala, ayer tuvimos 17 solicitudes de atracción de personas que consideran que su caso es tan importante que debe ser conocido por la Suprema Corte y no quedarse en un tribunal colegiado de circuito, que eso es lo que normalmente pasaría. Entonces, digamos, es una discusión en torno a si este asunto de la profesora Gordillo, y desde luego más allá de la profesora Gordillo, es relevante para el orden jurídico. Yo en lo personal creo que sí, hubiera sido bueno decir cuáles son las condiciones. Ejemplo, las personas por el solo hecho de tener 70 años o más deben estar compurgando o pasando el proceso en su domicilio o no. Esa es una razón objetiva pura de edad, o podrían haber otros elementos, peligro de sus conductas, en fin, algunas otras razones. Otros factores. Otros factores que hubieran dicho, pues estos son factores que permiten la negativa. Vamos en un país con una población que envejece, tenemos un país con personas que están en situación de delincuencia, entonces sí hubiera sido bueno establecer esta doble razón. Pero en fin, no se pudo, desafortunadamente, para el criterio del orden jurídico, y eso es lo que se resolvió ayer por mayoría de 3 votos contra 2. Y entonces ya se desecha y no atrae el caso a la Corte. No atraemos el caso. Estos días salió en los medios, yo simplemente digo lo que leí en los medios y escuché en los medios de comunicación. Ya recibió, entiendo, la profesora Gordillo una resolución favorable. Sí, en así el es. Tema exacto. Queda otra parte de los procesos, entonces pues eso lo tendrá que definir el tribunal colegiado, si efectivamente admite o no admite estos beneficios para esta señora.
Ya. Usted es de la idea de que sí procedía, pues. Sí, porque realmente está establecido desde el punto de vista jurídico, las personas que cumplan 70 años pueden, esa es la condición. Entonces, no encuentro un elemento, claro, hay caución para que no se sustraiga, hay que estar pendiente de los llamados del juez, en fin, hay un conjunto de medidas que van acotando la posibilidad de que la persona se sustraiga, si este fuera el caso, pero sí yo creo que si es un beneficio de ley que está generalizadamente establecido, pues no encuentro la razón jurídica, desde luego, para no otorgar el beneficio. Aquí desafortunadamente se hacen unas mezclas entre las personas, las condiciones jurídicas, etcétera, pero creo que a nosotros como jueces pues no nos corresponde prejuzgar sobre las personas de lo individual, sino sobre las condiciones jurídicas que se nos van presentando. Es decir, en este caso, la profesora fue factor, digamos. Pues podría ser, ¿no? Porque, digamos, en las redes, yo sigo las redes y mucha gente, no se debe dar el beneficio a la profesora, pero no es el problema de la profesora, es el problema, claro, porque si entonces empezamos a tomar así la justicia, pues entonces todos son prejuicios y entonces no tienen ningún sentido los tribunales, ¿no? Olvidémonos de la persona, veamos sus condiciones jurídicas. Tiene 70 años, si existen estos riesgos, existen estos factores, pues otorguémosle o no el beneficio, pero en razón, insisto, de lo que dice el derecho, si no vamos distorsionando todo el orden jurídico, ¿no? Ya. ¿Qué fue, a su juicio, lo que pasó ayer en la corte? Pues muchas personas en las redes eso decían, ¿no? Qué barbaridad, ¿cómo van a darle un beneficio a esta señora? Oiga, está sometida a un proceso, está todavía bajo una presunción de inocencia. Esperemos a ver lo que dicen sus jueces, que desde luego no es en este momento la Suprema Corte. Sí. Esperemos a ver qué es lo que va sucediendo, pero pues si ella o cualquier otro ciudadano tiene un beneficio de ley, pues que se le aplique. Claro. Híjoles. Bueno, me debe una entrevista larga. Se la debo. Hay un montón de cosas que hablar con usted. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo con la producción. Ya estás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministro. Buenos días. Gracias. Pues interesantísimo. Y sí, es que aquí la persona, en el caso de este asunto, pues sí fue factor. Se trata de la profesora Elbester Gordillo.